¿Cómo será hoy mi día? Esta mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes que el reloj sonara. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo dinero o puedo estar contento que mis finanzas me empujan a planear mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. Puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. Puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen rosas. Hoy puedo autocompadecerme por no tener muchos amigos o puedo emocionarme y embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. Puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo abrir mi mente enérgicamente y llenarla con nuevos y ricos conocimientos. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar, o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma. Hoy, el día se presenta ante mí esperando a que yo le dé forma, y aquí estoy. Soy el escultor. Lo que suceda hoy depende de mí. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. Y a ti te deseo que tengas un gran día, a menos que tú tengas otros planes. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Jerusalén ha abierto de nuevo sus puertas a los peregrinos, por lo que ya es posible visitar de nuevo Tierra Santa. Y es por eso que hoy, a través de la magia de la radio, viajaremos con el Padre José a estos maravillosos lugares donde vivió Cristo. ¿Estás listo para empezar este viaje a la Tierra Santa? השלום הוא כבר אינו חלום, השלום זה נחתם כבר אתמול, השלום הוא כבר אינו חלום, השלום זה נחתם כבר אתמול. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes allá en México y muy buenas noches aquí en Israel. Estamos transmitiendo para ustedes en esta peregrinación que realizamos con el grupo de Olympia Tours acá a Tierra Santa para que si ustedes tienen algún familiar que viene con nosotros, se sientan conectados con él, con ella. Y si no han tenido la oportunidad de que algún familiar o ustedes hayan hecho esta peregrinación, pues gracias a la magia de la radio, nosotros podemos compartir un poquito de estas experiencias. Y todo esto gracias al equipo, a la técnica actual de 1470 de Grupo Fórmula, una estación que se preocupa por apapacharlo, por informarlo y por mantenerle también divertido. Y por supuesto, a través de la producción de Sergio Enríquez en esta producción de En tu Camino. El día de ayer le comentábamos que ya habíamos dejado la parte de la VIP, la parte del Monte Carmelo, y nos habíamos dirigido hacia esta zona que está en torno al lago de Galilea,
mar de Galilea o mar de Tiberíades, ya le platicaremos un poquito de esto. Y antes de llegar a este destino en donde nosotros pudimos cambiar de hotel para estar más cómodos, más tranquilos, tuvimos dos encuentros maravillosos, uno de ellos en Nazaret, esta población donde la Virgen María desde pequeña, acompañada de sus padres Joaquín y Ana, se vinieron a vivir porque ella nació en Jerusalén, muy cerca del templo. Pero cuando ya rebasó un poco más allá de cierta edad, sus padres la trajeron a vivir aquí a Nazaret, y aquí es donde contrajo nupcias, vamos a decirlo así, con San José, que vivía también en esta zona, y aquí es donde va a crecer el niño Jesús. Y por eso el día de ayer nosotros visitamos esta basílica maravillosa que tiene como 2 pisos, en la parte abajo, subterránea, la casa de la Virgen, las piedras más antiguas de donde vivió ella, y en la parte alta una basílica moderna que tiene en lugar de cúpula una especie de alcatraz, una especie de azucena, una especie de lirio invertido para indicar que aquí Dios conservó la virginidad de María y en este lugar el Hijo de Dios empezó a habitar en su vientre. Pero Jesucristo creció en este lugar y vivió 30 años en este sitio para después decidir viajar hacia esta zona donde nos encontramos nosotros, hacia las orillas del lago de Galilea. Hoy ha sido un día maravilloso porque, imagínate, yo me levanté y decidí, apenas estaba a punto de amanecer, decidí bajar de mi cuarto para caminar por las orillas del hotel que está justo a las orillas del lago. Y ahí, en un ambiente tranquilo, en un clima maravilloso, ver cómo el sol se levantaba, parecía que surgía de en medio de las aguas tranquilas, y en este sitio pasaron muchos acontecimientos de la vida de Jesús. Pero quiero invitar a estos micrófonos, a quienes han hecho posible este viaje y que también nos compartirán su experiencia. Y comenzamos con Olimpia. ¿Qué tal, Olimpia? Muy buenas noches. Padre José, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas tardes, México. Y también está con nosotros David Chávez. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches, un poco cansado. Buenas noches, padres de Olimpia, amigos en México, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, un poco cansado, pero padre, amigos, creo que disfrutando de uno de los días más emotivos de nuestra peregrinación, porque las visitas, los recorridos y los eventos que tuvimos hoy nos han generado muchas emociones. Y en esta experiencia, amigos, amigas, se reúne, diría yo, que el pasado y el presente. Permítame decirle por qué. El pasado porque, bueno, el mar Mediterráneo sigue siendo el mismo mar, el mar de Galilea sigue siendo también el mismo lago o mar de Galilea. Sin embargo, la cultura actual de estos sitios hace que tanto el mar como el lago se mantengan con sus aguas totalmente limpias. Y aquí, bueno, aunque dicen que no hay que hacer comparaciones, pero sí sería muy interesante que en muchas partes de México hubiera un desarrollo mayor del respeto a la tierra, el respeto a la ecología, a los ríos o a los mares, porque aquí de verdad nos dan un ejemplo maravilloso de conservación. Y quizás será porque pues aquí tienen muy poca agua. Y quizás por esta escasez de agua la valoran como ustedes no se imaginan. Cuidado del río, el aprovechar cuando hay una época de lluvia para recoger el agua, y por supuesto también el cuidado del lago y toda su fauna para que no falte el pescado que había desde tiempos de Jesucristo. Se imagina lo que significa esto. Es conservar un lago en una forma maravillosa, e incluso han luchado también para que no haya ciertos deportes acuáticos y se pierda esta experiencia de tranquilidad y de fe, porque en una zona se ha buscado que haya de estas motos acuáticas y esquíes, etcétera, pero mucha gente ha dicho no, este es un lago, sí, que todos los israelitas también tienen que gozar, pero como que es un lago muy particular, y si los peregrinos vienen a encontrar en este lugar paz, tiene que ser un lugar muy tranquilo, ¿no, David? Sí, efectivamente, la verdad es que es un lugar espectacular. Al hotel al que llegamos es un hotel muy bonito, como decía el padre José, está a las orillas del lago. Usted casi abre la puerta de la habitación y puede tocar el agua casi. Y además, les quiero decir, amigos, que es un hotel
todo incluido. Ahorita ya hemos tomado la cena y es todo incluido porque aquí sí está incluido a lo mejor algún licor, algún vinito que usted se quiera tomar, ese ya no lo tiene que pagar aparte. Entonces, después de la cena, para relajarse del día de hoy, que además hoy comimos, padre, que qué bárbaro. Sí, comimos muy bien. Hay unos pasajeros que hemos visto aquí en el salón, están tomando una copita. La verdad es que es un hotel bien agradable. Y fíjate que hay que decirle a nuestros amigos que los hoteles que se construyen aquí en torno al lago tratan de respetar también el ambiente. Aquí no estamos hablando de hoteles tipo rascacielos como los que hay en Tel Aviv, sino aquí son hoteles de creo que al máximo unos 10, 12 pisos y muy discretos para no quitarle este ambiente panorámico al lago. Un lugar de verdad maravilloso y además un clima increíble porque estamos nosotros, aunque no lo crean, abajo del nivel del mar. Y esto significa que hay un ambiente cálido y sentimos que Jesucristo ha estado muy cerca de nosotros porque nosotros incluso nos hemos subido a una barca, pero de esto vamos a platicarles al regreso del corte en donde vamos a pedirle a David que haga una lectura del libro que sirve para nuestra visita. Vamos a un corte y regresamos. No le cambien. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos viajando a Tierra Santa con el Padre José. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Es emocionante viajar a través del oído a la Tierra Santa con el Padre José. Lo es más al viajar a través de sus videos en su canal de YouTube. Pero eso sí, jamás se va a comparar cuando tú mismo viajas hasta la Tierra Santa. ¿Te gustaría, verdad? Pregunta por las nuevas peregrinaciones a Tierra Santa al 55 46 06 6476 o al 55 46 06 6676. Sigamos conociendo estos lugares sagrados a través de las palabras del Padre José de Jesús Aguilar. Ya estamos de regreso a la Tierra Santa. Muchas gracias amigos, amigas, por continuar con nosotros y por estar viajando con nosotros acá hasta Tierra Santa. Y fíjese que a propósito de este viaje, muchos de los pasajeros preguntan, oiga, lo que estamos viendo aquí, y sobre todo lo preguntan cuando vamos a salir, porque ya después del recorrido que hemos hecho hoy les queda bastante claro, se preguntan, oiga, ¿esto es un mar o es un lago? Porque en la Biblia se habla de mar de Galilea, de mar de Tiberíades, del lago de Cafarnaúm, en fin. Bueno, le vamos a pedir a David que lea parte de lo que está en este libro, que nos ayuda a nosotros en este recorrido, porque además de la guía maravillosa de nuestro guía judío Jorge y de lo que yo voy explicando, también David obsequia muy gentilmente con Olimpia un libro que se llama El Encuentro de lo Sagrado, donde se explica cada uno de estos lugares, por si la gente se durmió o se distrajo tomando fotos, no se le olvide lo más importante. Esto es lago o es mar. A ver, danos la información. El nombre del lago ha variado a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento se le llama Kineret debido a su forma de arpa primitiva o de lira, pero ya en el Nuevo Testamento se le llama Genesaret, mar de Galilea o de Tiberíades, y esto es en referencia al emperador romano Tiberio. Este mar o lago es citado 51 veces en los evangelios, 46 se le nombra como mar y 5 como lago. En realidad es un lago de agua dulce. Tiene una superficie de 166 kilómetros cuadrados y una profundidad de 45 metros. Tiene 21 kilómetros de longitud de norte a sur y una anchura máxima de 11 kilómetros.
la superficie del lago está a 210 metros debajo del nivel del mar Mediterráneo, siendo esta la causa de que sus riberas gocen de un clima suave en el invierno, sean un paraíso en primavera y un verdadero horno durante el verano. El caudal de agua procede principalmente del río Jordán y también de algunos manantiales que nacen en sus orillas o debajo de la superficie del agua. Este mar o lago de Galilea está rodeado de montañas, con excepción del norte y del sur, en donde entra y sale el río Jordán. Bueno, pues ahí está la información, como ven ustedes, por qué el Padre José acepta la invitación de David y Olimpia para viajar a Tierra Santa durante el mes de marzo o abril. Pues porque en este tiempo se tiene un clima maravilloso y no queremos que usted venga acá a insolarse, a deshidratarse durante otra época. Experiencia, sin embargo, que Jesucristo habrá tenido, porque Jesucristo vivía en esta parte todo el año, y esto nos hace imaginarnos a Jesucristo con la frente bien sudada, con los cabellos también un poquito llenos de polvo por el caminar, con los pies también llenos de arena, de tierra, y entendemos que Jesucristo de vez en cuando metía los pies a este lago para tranquilizarse, para calmarse, y entendemos también la costumbre de por qué mucha gente que viajaba a Jerusalén tenían que cumplir con el mandato de lavarse los pies en la cena, especialmente en la cena de Pascua. Un lago tranquilo, muy buena temperatura, montañas no de muy alto, digamos, de muy alto nivel, bastante bajitas más bien, que sí permiten tener una apariencia maravillosa de el lugar. Y de hecho, una de nuestras paradas fue la montaña o el Monte de las Bienaventuranzas, David. Así es, padre, después de este paseo, estar en este mar, que de verdad uno cuando está a bordo de la barca siente una paz impresionante. Después de esto hemos visitado uno de los lugares más significativos, que bueno, vaya, todos son significativos, pero el Monte de las Bienaventuranzas ha sido una de nuestras paradas. En el otro extremo de donde abordamos esta pequeña barca, que es una réplica de las que se utilizaban en los tiempos de Jesús, hemos subido aproximadamente 1 hora y hemos desembarcado para visitar el Monte de las Bienaventuranzas, que está en una pequeña colina con una iglesia muy bonita que tiene una representación en el altar muy significativa, y que eso, padre, usted nos lo podrá explicar mucho mejor. Bueno, entonces imagínense, regresando al tema de la montaña de las bienaventuranzas, lo más importante aquí no es una construcción nueva, sino el lugar como tal, que la gente sienta, estoy en el monte donde toda la gente llegó y se sentó para escuchar a Jesucristo, en aquel momento en que Jesucristo les decía a todos los que le seguían, ustedes, aunque no son ricos, aunque no son famosos, aunque no son centuriones, aunque no están en el palacio de Pilato o de Herodes, aunque no viven en la gran metrópoli de Jerusalén, ustedes son bienaventurados y dichosos porque ustedes saben buscar la paz, porque ustedes son misericordiosos, porque ustedes viven una pobreza que les hace no apegarse a las cosas y compartirlas, en fin. Y precisamente para recordar esta predicación de Jesucristo, la pequeña iglesita que se visita, donde por cierto hay un ornamento de Juan Pablo II cuando la visitó y se puede ver, tiene 8 lados esta pequeña iglesia recordando las bienaventuranzas, y en una parte de cada uno de los ángulos de este lugar le pueden leer en latín cada una de las bienaventuranzas. Precisamente esto le da sentido a todo nuestro recorrido por el lago, porque ¿qué hacía Jesucristo durante todo el año en torno al lago? Predicar una y otra vez, y en torno a este lugar, en torno al lago, es donde se llevaron a cabo los principales milagros de nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense esta experiencia, simplemente ir a este lugar de la predicación. Pero también tuvimos otro maravilloso encuentro, y ese encuentro fue recordar el lugar donde Cristo empezó a vivir después de que dejó Nazaret. Jesucristo se fue a vivir a la casa de San Pedro en la gran ciudad de Cafarnaúm,
una ciudad que era importante porque era lugar de encuentro entre comerciantes, lugar de paso hacia Mesopotamia, hacia Egipto, y en ese lugar, sobre la casa de San Pedro, se han encontrado las ruinas. De hecho, hay excavaciones arqueológicas, y sobre ese lugar se ha construido una iglesia maravillosa, pero nosotros casi siempre pedimos celebrar la misa a un ladito de la casa, viendo exactamente en un lugar totalmente natural, es una enramada, viendo totalmente el lago, ahí tener la misa. Pero como decía David, también tenemos una experiencia donde nos subimos a una barca. A una barca, no diga usted, ¡ay, es que son como las de Chapultepec, pequeñitas! No, es una barca donde pueden caber hasta unas 100, 150 personas, y la barca empieza a caminar casi deslizándose sobre el agua, no hay por qué temer en absoluto, una seguridad completa, pero de repente la barca se detiene a la mitad del lago, y ahí empezamos a hacer las lecturas de la Biblia de cuando Jesucristo camina sobre el agua, la pesca milagrosa, la segunda aparición de Cristo después de la resurrección. Y después de eso, imagínense, dentro de la barca hay una música y empiezan a poner la música del pescador mientras todos guardamos silencio y escuchamos solamente el oleaje de las aguas y estamos viendo a nuestro alrededor para continuar más adelante nuestro camino. Pero antes de llegar a nuestro destino, ahí sí nos ponen a bailar los marinos en la barca y nos ponen música judía, ¿verdad, Olimpia? Así es, padre, nos ponen música judía, la cual, bueno, aprovechamos y bailamos todos, ¿no? Y los guías nos ponen los pasos para que todo el mundo, después de un ratito de meditación, de reflexión, después de que se han leído los pasajes de la Biblia, bueno, también conozcamos un poquito el ambiente judío, la música judía, el baile judío, y la verdad es que es un momento muy especial. Y algo muy particular que a mí me gusta mucho es cuando los guías nos empiezan a señalar desde la barca en dónde está cada uno de los lugares que visitamos. Nos enseñan dónde está Cafarnaúm, dónde están las bienaventuranzas, en dónde está el primado de Pedro y la pesca milagrosa. Y entonces desde ahí nos damos una idea las distancias que tenía que recorrer Jesucristo en aquella época, porque después nuestro recorrido lo hacemos todo a bordo de un autobús y perdemos un poquito ese panorama. Bueno, y para que no se pierda la gente, tenemos el mapa que ustedes nos obsequiaron, pero además en la barca hay unas especies como de manteletas, si la gente quiere comprar, eso ya es por su cuenta, una manteleta para ponerla en casa, y ahí está dibujado perfectamente todo el lago con cada uno de los lugares, Magdala, Cafarnaúm, en fin. Y algo muy, muy interesante además es que realmente la experiencia de viajar en esta barca es como recordar nuestro caminar por la vida y sentir que Jesucristo nos acompaña. Es tener ya la Biblia en la mente y en el corazón, ya no solamente en un papel. Pero parte de esta peregrinación también incluye el comer. Y fíjese que nosotros de repente, en un momento determinado, llegamos con el autobús a un lugar que le voy a pedir a Olimpia que nos lo describa al regreso del corte, para que nos diga, a ver, ¿cómo es este lugar? ¿Es un edificio? ¿Dónde está? ¿Qué se come? ¿Cómo se ven las cosas? Bueno, vamos a un breve corte y regresamos, no le cambien. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos viajando a Tierra Santa con el Padre José. Amigas, amigos, después de este tiempo de pandemia, Tierra Santa ha vuelto a abrir sus puertas a los peregrinos, por lo que, si quieres viajar con nosotros en nuestro siguiente grupo en el mes de agosto, recuerda, no se necesita visa de Estados Unidos. Es un viaje totalmente en español, tranquilo, placentero y espiritual. Este viaje lo acompaño yo para explicarte cada uno de los lugares en donde tendremos la misa en los principales sitios de Jerusalén, de Belén, de Nazaret y de todos los demás lugares. Agosto ya está muy cerca. Pide informes al 55 46 06 6476 y al 55 46 06 6676. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás, yo estuve en ese lugar.
En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Plegaria antigua para los enfermos. Te rogamos, ordenador, Señor, artífice del cuerpo y creador del alma, tú que hiciste al hombre, tú que administras, gobiernas y salvas a todo el género humano, tú que reconcilias y aplacas, por bondad tuya, sénos propicio. Señor, socorre y cura a todos los enfermos, y permite que se levanten los yacentes. Glorifica tu santo nombre por medio de tu único Hijo Jesucristo, que por él te alcancen la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos viajando a través de la magia de la radio a Tierra Santa. Muchas gracias por continuar con nosotros y sí, bueno, vamos a contarle de nuestra hora de la comida, aunque para nosotros ya es hora de cena, pero para que sientan que realmente están con nosotros, ya sintieron el vaivén de las olas muy tranquilas sobre cuando nosotros estábamos sobre la barca, ya sintieron que celebramos la misa ahí a las orillas de el agua en Cafarnaúm, donde vivió Cristo, donde curó a la suegra de Pedro. Pero pues de repente hay un poco de hambre y la gente quiere comer algo sabroso. Imagínense, ¿qué sería lo mejor que podemos comer aquí para sentirnos que estamos cerca de Cristo? A ver, Olimpia, ¿cómo está este lugar? ¿A dónde llegamos? Pues mire, padre, llegamos a un restaurante que está al aire libre, a las orillas del mar de Galilea, en donde nos sentamos cómodamente todos los pasajeros y nos empiezan a servir un pescado que, bueno, dicho está de paso, es pescado precisamente en las aguas del mar de Galilea, que es un mar de aguas dulces, y este pescado se cocina de manera especial porque es frito, pero no lo fríen en aceite como regularmente se hace en gran parte de México, sino que se fríe con agua y es delicioso realmente. Bueno, ¿cómo le llamamos a este pescado, David? A este pescado se le conoce como el pez de San Pedro. ¿Y por qué se le conoce como el pez de San Pedro? Fíjense que en una ocasión se acercaron los cobradores de impuestos y le dijeron a Jesús: «Hey, ¿tú también vas a pagar impuesto?» Y Jesús, para que no hubiera escándalo, le dijo a Pedro: «Mira, ve al lago y sacas a un pescado». Y después lo hizo Pedro y dentro del pescado había una moneda. Y con esa moneda, nos dice el Evangelio, Cristo le dijo a Pedro: con esa moneda pagas tu impuesto y pagas el mío. Por esa razón se le conoce a este pescado como el pez de San Pedro. Pero a ver, ¿cómo es sabroso o a qué sabe, David? La verdad es que es delicioso. Primero porque es un pez de agua dulce, dice Olimpia también que es cocinado en agua, entonces eso le da un sabor especial. Y es que en el lago es de agua dulce, hay gran variedad de especies de peces. El más popular y el que suelen servir como plato típico en los restaurantes cercanos al lago es el tilapia, así como una mojarra tilapia, conocido en la zona como el pez de San Pedro. Además, de acuerdo con el libro de Levítico, una referencia más de la Biblia, era considerado por los discípulos de Jesús como un animal puro. Bueno, imagínense ustedes la segunda aparición, porque Cristo se aparece a los discípulos allá en Jerusalén, en el cenáculo, pero después se les vuelve a aparecer en Galilea cuando los apóstoles están pescando y Jesús les dice: «Hey, ¿qué hacen?». Y entonces, pues pescando, pero no habían pescado nada. Y Jesús les dice: «Hey, vuelvan a intentar». Y cuando vuelven a sacar una pesca milagrosa como en aquella primera ocasión, reconocen a Jesús resucitado. Pedro, ya sin miedo, se lanza a las aguas y corre a buscarlo a la orilla. Y qué maravilla, porque Jesús estaba ahí a la orilla y ya les tenía preparada la cena.
Imagínense, ¿qué tenía Jesús para ellos? Pescado como el que le estamos diciendo. ¿Y cómo? A las brasas, así. Y fíjese que lo que decía Olimpia acerca de la forma de cocinar, imagínese usted una especie de mojarra, imagínesela, ¿no? Solamente que en primer lugar no es una mojarra pequeñita, sería un tamaño bastante grande, y en lugar de que se la sirvan como allí en México llena de aceite, a lo cual mucha gente le tendría un poquito de miedo, aquí podríamos decir que es una especie de preparación al vapor. ¿Por qué? Porque queda doradita toda la parte de afuera, pero por dentro queda la piel deshaciéndose. De tal manera que si usted no sabe o no está acostumbrado a comer el pescado, mire, simplemente le quita la pielecita y con el tenedor empieza a levantar poco a poquito la carnita y dice, ya me gustó, ya le doy la vuelta. Bueno, la gente que casi nunca come pescado queda maravillada, pero los que comen pescado, déjeme decirle que dejan al pobre animalito como los deja el gato silvestre. Realmente van chupando poco a poquito cada una de las espinas, y una vez una señora decía, mire padre, la verdad, comer un pescado de Galilea, de los que Jesucristo tuvo en sus manos y multiplicó, y con el cual les dio de comer a los apóstoles resucitado. Y en este lugar, viendo el lago y sintiendo el calorcito, y luego habiendo visitado los lugares santos, ¿cómo yo no lo iba a gozar? Así que bueno, es realmente una delicia, y además viene acompañado con un poquito de ensaladita, un poquito de arroz blanco, pero también viene un postre que Jesucristo cuando era niño decía, Mami María, yo quiero de esto porque están muy dulces. A ver, Olimpia, ¿cuál es el postre? Pues el postre son los dátiles frescos, no como en México que los compremos ya un poquito deshidratados, aquí son totalmente frescos y deliciosos. Vea usted, no son como mielosos, ¿verdad? Así es, padre, no es el clásico fruto seco que conocemos en México y que también aquí en Israel es muy popular, sino que en esta oportunidad tenemos la opción de disfrutarlo fresco y sabe y se siente de una manera muy diferente y es delicioso. De verdad, muy sabroso. Y nosotros cuando hacemos esto, le digo a la gente, imagínese que está usted comiendo con Jesucristo en Nazaret o con María y José cuando iban a comprar pescado allá al lago, y de repente pues comían este tipo de cosas que le hemos mencionado. Mamá, quiero una granada, ya está María abriendo la granada y convirtiéndola en jugo, o divirtiéndose con Jesucristo niño comiéndose los granitos poco a poquito, o mamá, quiero una naranja, o mamá, quiero un dátil, o mamá, quiero un higo. Todos estos sabores nosotros los vamos formando como parte de nuestra experiencia, de tal manera que cuando abramos la Biblia en México, también la Biblia nos huela, la Biblia nos sepa, la Biblia podamos sentirla a flor de piel. Y bueno, después de que la gente comió muy a gusto, se dio tiempo para ir a los baños, porque toda la gente dice, bueno, ya comimos, pero también tenemos que hacer lo mismo que María, José y el niño, también tenían que buscar un lugar para sentirse cómodos. Regresamos al autobús y continuamos por otros sitios antes o después de la comida que son maravillosos. Uno de ellos es precisamente donde vino esta segunda multiplicación, donde Cristo les ofreció el pan y el pescado para que cenaran, y en ese lugar Cristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces para recordarle a Pedro que 3 veces lo había negado, pero que si Cristo recibía de parte de Pedro una respuesta afirmativa, ahora lo confirmaría como el Pedro, como la piedra, como la roca, que ayudaría a los apóstoles a mantener la unidad. Y de hecho, por eso para nosotros el sucesor de San Pedro, el Papa, tiene esta importancia. Ese es el lugar que se llama como el primado, donde hay una pequeña iglesita, y cuando salimos de esa iglesita, pues estamos a la orilla del lago. ¿Qué invitamos a que la gente haga, Olimpia? A ver, platícanos un poquito. Pues lo invitamos a que lleguen, se pongan cómodos y metan sus piecitos al agua. Así es, ya la gente tiene que ir preparada como se los indicamos en la junta de grupo, también como se los indicamos en el bus desde el día anterior, que vayan preparados con sus sandalias, con sus chanclitas, para que terminando la visita de la iglesia se descalcen, se arremanguen el pantalón o la falda un poquito y se puedan meter al
agua del mar de Galilea. Con unas sandalias, porque son piedras un poquito, digamos, filositas algunas de ellas, pero sobre todo el agua, miren, esa parte no le va a dar por encima de la rodilla, así que, ¡ay, cómo que mi mamá se va a meter ahí si no sabe nadar! Bueno, por encima de la rodilla no es ningún problema, además el agua cae perfectamente fresca, la fotografía es increíble también porque no hay nada más ahí. Es solamente la naturaleza, ¿no, David? Sí, la verdad es que es un momento súper rico porque con el calorcito que hace, los momentos que hemos tenido a lo largo del día y después tener esa oportunidad de meterse un poquito en el mar de Galilea y contemplar toda su extensión a nivel del mar, ahora sí que a nivel del mar es verdaderamente fantástico. Ver las montañas que hacen de frontera con Jordania, la extensión del lago, las barcas que están haciendo lo mismo que nosotros, la verdad es que es maravilloso. Y de repente pues hay un toque místico, diríamos, porque contemplando simplemente el agua, el horizonte, sintiendo el viento, de repente uno pues se eleva en oración, empieza a recordar a los seres queridos, empieza a recordar etapas, empiezan a surgir algunas lágrimas para muchos porque dejamos también momentos de intimidad, momentos personales para cada persona. Y si alguien quiere echar un poco de relajo con el agua, bueno, también lo puede hacer, por supuesto, pero también visitamos otro lugar que se llama Tabga. Pero al regreso del corte le vamos a decir qué hay en este lugar. Todos estos lugares son muy cercanos, de tal manera que a la gente decimos, súbanse y a los pocos kilómetros bájense porque todo es muy cercano y muy cómodo. Eso sí, hay que caminar, pero también caminan los comerciales ahí en México. Vamos a un breve corte y regresamos. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos viajando a Tierra Santa con el Padre José. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te gustaría ver estos lugares de Tierra Santa de los que nos está hablando el Padre José? Suscríbete a su canal de YouTube y ahí encontrarás los videos de las peregrinaciones a Tierra Santa con el Padre José. Recuerda, busca su canal como Padre José de Jesús Aguilar. Sigamos conociendo estos lugares sagrados a través de las palabras del Padre José de Jesús Aguilar. Ya estamos de regreso a la Tierra Santa. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Y mire, cuando usted abre la Biblia, pues la Biblia va a hablar del lugar donde fue el Monte de las Bienaventuranzas, que en tal lugar Cristo hizo un milagro. Pero la Biblia no le ofrece ni las coordenadas, ni los mapas, ni la descripción exacta de los lugares, y venir a estos lugares y de repente decir, ah caray, aquí fue, aquí es donde Cristo caminó, aquí es donde se sentó, en esta zona, porque bueno, tampoco podemos decir que exactamente en esa piedrita se paró Jesucristo, pero en esa zona, en ese ambiente, realmente nos ayuda a entender las cosas de otra manera. Y en este lugar que actualmente se conoce como Tabga, llegamos a un lugar donde los benedictinos, sobre el lugar donde Cristo multiplicó los peces y los panes, imagínense qué lugar tan maravilloso, construyeron una iglesia de tipo románico, es decir, casi pura piedra, muy sencilla, y lo que llama la atención es especialmente el piso, porque en el piso hay un mosaico de tipo antiguo, donde aparece una gran cantidad de pájaros, de animales que seguramente eran los de la zona, pero lo más importante es que abajo del altar está una roca que la tradición menciona como el lugar donde Cristo iba poniendo los peces y los panes para compartirlos con toda aquella gente. Nosotros no nos quedamos con los peces y con los panes, sino nos quedamos con el mensaje. Si Cristo fue capaz de multiplicar
peces y panes, pues significa que en la última cena Él puede seguir multiplicando su cuerpo por toda la eternidad, y es un alimento que no solamente sacia nuestro hambre corporal, sino también nuestro hambre espiritual. Por eso en todos los días de nuestra peregrinación hemos tenido la Santa Misa y hemos recibido la comunión. Pero uno de los platillos más importantes de este día tiene que ver con el río Jordán, porque realmente cuando usted y yo estábamos pequeñitos nos bautizaron, pero imagínese renovar el bautismo. Lo hacemos cada año en la liturgia de la Pascua, sí, pero imagínese renovar el bautismo dentro del río Jordán. ¿Cómo fue esta experiencia, David? Bueno, pues es un cierre con broche de oro en nuestro día, en nuestra jornada de hoy, porque sí, el río Jordán genera emociones muy intensas. Después de haber concluido nuestra visita, llegamos al estacionamiento de esta zona que se conoce como el Yardenit, es decir, es una zona acondicionada especialmente para peregrinos. Es como si entráramos, perdone usted la comparación, pero como si entráramos a un balneario con un acceso controlado, en donde nos van entregando un ticket para poder entrar al río Jordán, que está perfectamente acondicionado, con pasillos, escaleras, barandales. Nos van a indicar ahí desde tiempo antes, lo mencionamos, para las personas que se quieran bautizar de una u otra manera, que quieran renovar su bautismo, ya sea sumergiéndose por completo en el río Jordán, o únicamente metiendo los pies hasta más o menos la altura de las rodillas e inclinando la cabeza para que el Padre José renueve nuestro bautismo. Bueno, a la entrada nos pueden indicar si vamos a utilizar una túnica o si solo pasamos vestidos con nuestra ropa normal al área del río. Ya que todos estamos ubicados aquí, las personas que decidieron comprar o rentar su túnica ya salieron del vestidor. Las demás personas ya se dispusieron en una de las áreas que están destinadas como una especie, será como de una capilla, Padre, una pequeña capilla semicircular. Para instalarnos ahí, hacemos la oración para la renovación del bautismo. El Padre José nos explica todos los sucesos que acontecieron en esta zona del río, que no es, como ya decíamos, no es que exactamente en esa zona se haya dado el bautizo de Jesús, pero es el mismo río, son las mismas aguas y es la misma ceremonia, el mismo rito que vamos a realizar. Imagínense, el río Jordán es el río que indicó el final del éxodo, es decir, el final del caminar por el desierto del pueblo judío. Después de que atravesaron el Jordán, entraron a la tierra prometida. Por eso Cristo quiso que el bautismo a través del Jordán significara el ingreso a una nueva forma de vida. En ese río, Josué logró que las aguas se abrieran, como lo habría hecho Moisés en su tiempo. En ese río también el profeta Elías y el profeta Eliseo hicieron que las aguas se abrieran. En ese río también fue donde aquel hombre que venía de Mesopotamia, que tenía lepra, quedó totalmente curado. Y en aquel río es donde Jesucristo fue bautizado, por supuesto. Y en todas las orillas sería el lugar donde Juan el Bautista predicaba. Y como decía David, nosotros no vamos a llegar a un río salvaje. No vamos a caminar ahí entre el pasto, entre las piedras, no. Vamos a llegar a un lugar donde se nos recibe amablemente, pasamos un cierto control de seguridad y después entramos a un área totalmente empedrada. Hay una tienda de artículos religiosos para aquellos que quieren algún recuerdo y inmediatamente después de pasar por esta zona empedrada llegamos a los baños. ¿Para qué? Pues para aquellas personas que quieran cambiar su vestidura, como decía David, y ponerse una túnica blanca, lo puedan hacer. Ahí mismo les rentan, por si usted no llevaba una túnica y no quiere comprarla, pues se la rentan o se la venden por un precio mínimo para que usted se sumerja. Seguimos por el empedrado perfectamente bien y vamos a encontrarnos con una especie de fosas. No alberca, sino es el río, pero en la orilla del río hay como especies de semicírculos perfectamente con barandales donde cada grupo se puede reunir. Hay unas 6 o 7 zonas donde se reúne la gente y en cada una de estas zonas hay escalones para que la gente pueda estar sentada mientras escucha la predicación, pero también ya dentro del río hay como lugares y niveles donde el agua puede llegarle solamente hasta la pantorrilla
yo quiero meterme un poquito más y el agua me llega hasta la rodilla, y yo quiero sumergirme un poquito más, bueno, el agua me llega quizás a la cintura, o cuando mucho le estará llegando al pecho. Ya más allá ya no se permite meter, es el río corriente y ya ahí ya por seguridad no se permite que la gente entre. Así que totalmente con barandales, con tal seguridad. La única molestia que pueden sentir algunas personas son unos intrusos que quieren comer. Y no son personas que le estén pidiendo, me da de comer, no, lo que pasa es que el río está lleno de pececitos y mete uno los pies y de repente, ¡ah, caray! Sentí como que me estaban besuqueando el dedo gordo y luego el dedo chiquito y luego la otra parte y de repente están los peces besucones, peces ahí en todo el pie, pero después la gente dice, bueno, eso es una, ¿cómo se dice? Una limpiadita, exfoliación, pero en realidad no pasa nada y como decía David, después de renovar con nuestra palabra la fe, entonces ya viene el momento en que yo voy derramando agua una vez sobre las personas o las voy sumergiendo según sea el caso, ¿no? Pues como la gente ha tenido una jornada de muchas emociones porque hemos visitado Cafarnaúm, Tabga, nos hemos subido a la barca en el lago de Tiberíades, hemos ido al lugar del primado de Pedro, la montaña de las bienaventuranzas y hemos concluido con esta magnífica experiencia en el río. La gente dice, padre, también queremos empezar a comprar algún recuerdito, algún rosario. Bueno, la gente ya se les repartieron, David y Olimpia, unas botellitas para que tomaran agua del río y la llevaran a México para algún bautismo o simplemente para regarla en su casa, pero se les dejó ya un tiempo de compras y la gente feliz porque cerca de una hora, media hora de compras para regresar al hotel, cenar en el buffet y después irse a dormir a la hora que cada quien desee. Estamos llegando al final de esta transmisión, David, muchas gracias. Pues gracias, padre, Olimpia. Vámonos a dormir porque mañana temprano nos despedimos de esta zona del lago de Tiberíades para continuar con nuestra peregrinación. Buenas noches, buenas tardes en México. Muchas gracias, Olimpia, buenas noches. Gracias, padre, buenas noches. Y nos despedimos dándoles el teléfono por si quieren venir con nosotros en la siguiente peregrinación. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Pregunta por las nuevas peregrinaciones a Tierra Santa al 55 4606 6476 o al 55 4606 6676. En tu camino, un programa para encontrar la meta.